Hola, bueno, en este video quiero explicarles de forma rápida para qué se utilizan las tablas dinámicas y cuál es la utilidad que tiene. Primero, bueno, la vamos a utilizar cuando tengamos datos o sea, tengamos una gran cantidad de datos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos ventas de unos vendedores por países, la fecha de los pedidos, la forma que se ha pagado, pero si se fijan los datos que tenemos unos 800 registros mínimos. Vale. Si nosotros quisiéramos poder resumir esta información, aquí está resumida en una tabla, pero si queremos resumirla, de decir, vale, cuánto ha vendido cada vendedor, o por año cuánto ha vendido, cómo han sido los montos de cuáles han sido las facturas en contado, cuántas aplazadas, no sería demasiado complicado poder trabajarlo con las herramientas que conocemos hasta ahora. O sea, si tenemos una tabla, trabajar con filtros, trabajar con la calculadora, hacer fórmulas o funciones. Entonces, para evitarnos el tener que cometer errores y tardar demasiado tiempo al poder realizar todos estos cálculos, trabajamos con tablas dinámicas, ya que las tablas dinámicas lo que tienen es la capacidad de resumir y ordenar toda esta cantidad de datos, grandes cantidades de información, para que la podamos entender y para poder luego poder obtener conclusiones y tomar decisiones al respecto, ¿no? Entonces, una tabla dinámica, bueno, esto es una tabla, se llaman tablas, una tabla dinámica sería, por ejemplo, lo que tenemos aquí en esta otra hoja. La tabla dinámica, lo que tenemos es ya la información resumida y se denomina dinámica porque, por ejemplo, en esta tenemos por año las ventas en los diferentes países de los distintos vendedores. Además, tenemos un gráfico dinámico y unos filtros aquí hechos con la segmentación, que estas son unas de las herramientas que tienen las tablas dinámicas a partir del año 2010, porque en la versión del 2007, del Excel 2007, no podemos hacer esto de la segmentación. Pero bueno, se llama dinámica. ¿Por qué? Porque yo al hacer solamente un par de clics puedo ir cambiando la información. Por ejemplo, yo aquí dije quiero solamente los de contado y me actualizó mi tabla. O puedo, por ejemplo, decir no me interesa tener los datos por país, solamente directamente los proveedores. O no me interesa tener los datos por año, solamente los vendedores. Y sí por país, pero claro, puedo ir ordenando como yo quiero las cosas. ¿Ven? Entonces, con unos pocos clics yo puedo ir reestructurando mi tabla y automáticamente se va reestructurando la gráfica. Por eso se llama dinámico. Pero bueno, ¿cómo podemos llegar a conseguir todo esto? A partir de esta tabla que tenemos aquí. Primero, no hace falta que sea una tabla. Con que nosotros tengamos los datos dispuestos en filas y columnas, es suficiente. Al igual que cuando trabajamos con tabla, tiene que cumplir unas ciertas condiciones mis datos, ¿no? La primera fila tiene que ser la de los encabezados tienen que tener datos, tienen que tener texto, porque van a ser los nombres de los campos en mi tabla dinámica. No voy a poder tener ni filas ni columnas vacías, porque recuerden que cuando hacemos una tabla, siempre él va a tomar hasta el último dato donde consiga, hasta la última columna donde haya información y hasta la última fila donde tengamos información. No hace falta que sea una tabla, pero sí lo es mejor porque ya lo toma como una unidad y es mucho más fácil para luego actualizar la información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para conseguir nuestra tabla dinámica, nos posicionamos sobre la tabla en cualquier lugar y vamos a la ficha insertar y le damos a tabla dinámica. ¿Mm? Nos va a crear, nos va a abrir la ventanita esta donde nos pregunta cuál es el rango de nuestra tabla. Como en nuestro caso ya es una tabla, pone el nombre de la tabla. Si no, nos aparecería el rango desde qué celda a qué celda él encuentra datos. Le podemos decir que lo ponga en una hoja nueva o que lo ponga dentro de esta misma hoja en alguna ubicación específica. Lo ideal sería que lo pongamos en una hoja nueva para poder tener el espacio suficiente para poder reestructurar nuestra tabla y hacerla todo lo que nosotros necesitemos.
Entonces le decimos que sí, que la agregue en una hoja de cálculo nueva, aceptamos y nos crea una hoja de cálculo nueva en nuestro Excel, en donde el área de trabajo nos aparece en blanco, porque no tenemos ninguna tabla todavía creada, pero sí nos aparece aquí a la derecha para que seleccionemos los campos, que si se fijan los campos son los mismos encabezados que teníamos en nuestra tabla de origen. ¿Mm? Luego nos aparece aquí debajo una zona en donde nosotros vamos a especificar qué campos queremos en la fila, qué campos queremos en nuestras columnas y qué es lo que vamos a poner, los valores que vamos a querer que resuma nuestra tabla. Y luego aquí vamos a poner los filtros. Entonces, por ejemplo, antes que nosotros poder hacer cualquier tabla, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué nos interesa saber de estos datos? Y que nos los dé nuestra tabla. Vale. Lo primero, quiero saber cuánto ha vendido cada uno de nuestros vendedores. Pues nada, vamos aquí, pinchamos en vendedor y automáticamente se nos pone en la fila. Y si no, lo que podemos hacer es arrastrarlo. Le decimos fila y lo ponemos. Tenemos nuestros vendedores. ¿Qué más queremos saber? Lo que han vendido. Entonces pinchamos en importe. Como importe es un número, directamente lo pone en la sumatoria de valores. Luego ya van a ver que no solamente podemos poner la suma, sino que se puede poner el promedio, la cuenta, máximo, mínimo, todas las funciones comunes que tenemos en Excel. Y entonces aquí ya tenemos nuestra primera tablita. O sea, tenemos por vendedores y tenemos cuánto ha vendido cada uno de nuestros vendedores en todo el resumen de esos datos. ¿Qué nos interesa saber por países? Vale, entonces pinchamos países y también lo traemos por aquí. De esta forma, a lo mejor no nos da mucha información o no queda bien, ¿vale? Lo que podríamos hacer es decir, vale, podemos modificarlo, lo ponemos para arriba y nos quedan países y vendedores. Entonces, para cada uno de los países tenemos el resumen para cada uno de los países, los vendedores y lo que han vendido. ¿Qué nos interesa saber la forma de pago? Vale, pinchamos en pago. Pero aquí ya hacen por filas mucha información. Entonces pago la podemos arrastrar y la traemos para las columnas. Y así, por eso esto se llama dinámico, porque podemos ir creando nuestras tablas a nuestra necesidad. Y luego le damos el aspecto que queremos. ¿Qué más podemos hacer? Vale, otra cosa que me puede interesar es a lo mejor poner la fecha del pedido y resumir la información por fecha, por años. Entonces pinchamos en fecha, claro, nos aparecen todas las fechas de los pedidos. Como lo ponemos a lo mejor en columna, lo mismo, nos van a aparecer todas las fechas. Pero así por fecha, normalmente la información no la vemos resumida. Y si yo quiero saber por año, por meses, por trimestre, entonces lo que tenemos que hacer es botón derecho sobre los datos, le damos a agrupar y podemos elegir que, por ejemplo, por mes, por trimestre, por año, por lo que queremos nosotros que nos ponga la información. Vamos a poner trimestres y años, acepto. Y automáticamente en nuestra tabla nos presenta la información por año y dentro de cada año los trimestres. Que los trimestres es demasiado, lo quito y dejo solamente por año. Otra cosa que podemos hacer, que es lo que les había mostrado en el principio, bueno, nosotros tenemos nuestra tabla, ¿no? Y tenemos siempre las herramientas de tabla. Nos van a aparecer la ficha de diseño, que es la que tiene que ver todo como en la parte de presentación, si yo quiero cambiar el color de nuestra tabla y elegir el que más me convenga o el que se ajuste a los colores de nuestra empresa. Y luego la ficha de analizar, donde nos va a aparecer para poder insertar los gráficos. Que también van a ser dinámicos, por cualquier cosa que yo cambie en mi tabla se cambia en la gráfica, o lo que cambie en la gráfica se va a cambiar en la tabla. Por ejemplo, yo quito años, se cambian automáticamente las dos cosas. Vuelvo a poner años, se cambia. Vale. Lo que nos queda por ver aquí en la parte de analizar, lo de la segmentación. Podemos insertar una segmentación de datos, donde nos van a aparecer todos los campos y tenemos la fecha de, por ejemplo, la forma de pago. Le damos aquí, aceptar, y nos va a crear una ventanita. De esta podemos agregar tantas como queramos, cuantos campos queramos, que también le podemos dar el mismo formato de nuestra tabla para que quede guapo. Y
aquí podemos hacer filtro. A lo mejor me puede interesar solamente las ventas de contado. Entonces cliqueo en contado y solamente me va a mostrar los datos de contado. O los aplazados, de aplazados y 30 y 60 días. Con control pincho los dos. O solo los de 30. O quiero todos. Y voy pinchando y me van apareciendo ahí los datos de acuerdo a lo que yo vaya necesitando. Estas son una de las poquitas cosas que puede hacer, o el potencial que tienen las tablas dinámicas. Luego, bueno, se puede darle formato, obviamente, el formato de número, moneda, ir cambiando la estructura de nuestra tabla, ir embelleciéndola, hacer cálculo. Vale, en este video, bueno, lo que quería mostrarles en principio era la capacidad que tiene de resumir las tablas dinámicas, lo que tienen la capacidad de resumir en gran cantidad de información para poder entenderla, poder sacar conclusiones, ¿no? Y trabajar un poco con, dejar de trabajar con lo que son los filtros, fórmulas, funciones o mismo la calculadora para poder trabajar con la flexibilidad de lo que son los filtros o la segmentación de datos, ¿no? Y ahí que podamos ir actualizándolo a medida que vamos agregando información, esto se va a ir actualizando de forma automática.